El siguiente tema que vamos a ver es cómo implementar VPN sitio a sitio usando SDM. De hecho, este es el tema que nos marca el blueprint, como vamos a ver a continuación, pero sí vamos a ver bastante teoría de VPNs, así como cómo configurar una VPN sitio a sitio usando la línea de comandos. Desde ahorita les digo que la línea de comandos no va a ser para el examen. No es parte del examen el saber configurar VPNs en la línea de comandos, pero creo que es más sencillo entender cómo funciona una VPN desde la línea de comandos que desde el SDM. Como les comento, lo vamos a ver de las dos maneras porque en el examen seguramente les va a venir con SDM. Con la línea de comandos muy seguramente, o estoy seguro de que no les va a venir porque como se ve en el objetivo no es parte del examen, pero de cualquier manera lo quiero hacer porque de esa manera van a entender mejor cómo se configura una VPN. Lo que nos dice el blueprint de Cisco para este examen es lo siguiente: implementar VPN sitio a sitio en ruteadores Cisco usando SDM. En particular, explicar los métodos diferentes que se usan en la criptografía, explicar el protocolo IKE, cuáles son sus funcionalidades y cuáles son sus fases, describir cómo se construye IPsec y qué funciones de seguridad nos provee, configurar y verificar una configuración de sitio a sitio IPsec VPN usando pre-share, autenticación usando SDM. El término de VPN o Virtual Private Network no necesariamente significa que todo lo que mandemos por ahí va encriptado. Obviamente si tenemos una VPN que cruza internet queremos que vaya encriptada. Para la encriptación lo que se utiliza es la criptografía. ¿Qué es la criptografía? Simplemente es un algoritmo que nos va a ayudar a transmitir datos encriptados. Ese algoritmo lo que es un procedimiento para encriptar datos y debe de haber un procedimiento para desencriptar esos datos. Lo que debemos de saber también es de que ningún algoritmo es totalmente seguro, es decir, cualquier algoritmo de encripción se puede romper, alguien puede romper ese algoritmo. Lo que vamos a estar buscando es usar un algoritmo que no sea tan sencillo de romper. Para romper un algoritmo hay algo que se llama cryptanalytic attacks, que no es otra cosa que la manera para atacar esos algoritmos para poder desencriptar los datos que van encriptados. El ataque que en todos los algoritmos funciona es un ataque de fuerza bruta. Un ataque de fuerza bruta, como ya lo hemos visto, es un ataque en el que está atacando simplemente pone todas las posibles llaves, todas las combinaciones posibles, y una de ellas tiene que ser. Entonces, como se podrán imaginar, si una llave es muy pequeña, va a ser muy fácil de poder atacarla y encontrar cuál era esa llave. Si usamos una llave muy grande, eventualmente la van a poder encontrar, pero puede tomar muchos años, como vamos a ver más adelante. El primer algoritmo que existió desde hace bastante tiempo es el que se le llama Substitution Cipher, y no es otra cosa más que sustituir una letra por otra letra. Entonces, si nosotros queremos enviar un mensaje cifrado por medio de este algoritmo, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, que donde veamos la letra A le vamos a poner la letra, no sé, F. Donde veamos la letra B vamos a poner la letra I. Y así consecutivamente. Al final vamos a tener obviamente un mensaje que no se va a poder leer y debemos de tener cuál es la relación de las letras para poder descifrarlo. Eso era lo que se usaba hace bastante tiempo, antes de que existieran las computadoras, de hecho. Ahora bien, ese tipo de mensaje, si estaba lo suficientemente grande, podía ser decriptado de manera muy fácil usando un análisis de frecuencia. ¿Qué es un análisis de frecuencia? Imagínense que tengamos toda una hoja de un mensaje cifrado, podemos contar las letras que aparecen ahí y contarlas, es decir, cuántas X aparecen, cuántas A aparecen, cuántas B aparecen. Y después nos vamos a lo que es el análisis de frecuencia. Es decir, ¿cuál es la letra que más aparece? No sé, por ejemplo, aparece la letra X como la más frecuente.
seguramente va a ser una vocal, ya sea la A, la E, la I, la O o la U. Si nosotros buscamos en estadísticas cuál es la vocal más usada en el español, probablemente encontramos que sea la letra A, entonces ya sabemos que la X es la letra A. El siguiente paso, por ejemplo, pudiera ser buscar palabras que tengan la letra X, que ya sabemos que es la A, y que sean solamente dos letras, que puede ser, por ejemplo, que aparezca TX, perdón, donde la X ya sabemos que es la A, y vemos muchas palabras de dos letras que es TX. Podemos pensar, por ejemplo, que es la, entonces ya sabemos que la T es igual a L. Y así se van. Obviamente las vocales van a ser muy importantes porque son las más comunes. Y de esa manera podemos desencriptar un mensaje de este tipo de manera muy sencilla. Como se podrán imaginar, este tipo de algoritmo no es usado en la actualidad porque es muy sencillo el poder romperlo. De hecho, hay un libro de Edgar Allan Poe que leí hace bastante tiempo, yo creo que hace unos 10 años. No me acuerdo del nombre, creo que se llamaba El Escarabajo de Oro o algo así, pero es de Edgar Allan Poe, de eso estoy seguro. Esa novela en sí se trataba de que una persona recibe un mensaje cifrado o encuentra un mensaje cifrado y lo que utiliza es esta parte de aquí, el substitution cipher, donde esa persona que recibió ese mensaje pudo, pudo descifrarlo por medio de un análisis de frecuencia. Hablando de encripción lo que es convertir texto, no necesariamente texto, puede ser cualquier tipo de bits, convertirlo en ciphertext. Ciphertext lo que es texto que no se puede leer. Si el ejemplo es texto, simplemente lo que vamos a conseguir al tiempo de encriptarlo es algo que no podemos leer. La desencripción, como se podrán imaginar, es convertir ese ciphertext que no se puede leer, convertirlo a texto que sí se puede leer. Insisto, no necesariamente es texto, puede ser por ejemplo una imagen, puede ser por ejemplo una base de datos, etcétera. Eso lo que nos va a ayudar es a garantizar la confidencialidad, es decir, de que solamente el que tenga una llave pueda ver ese texto o pueda ver ese archivo. Algo interesante es de que los algoritmos que son usados el día de hoy para encriptar y desencriptar son de dominio público. Es decir, cualquiera puede saber exactamente cómo funciona el algoritmo. Obviamente, eso no significa que cualquiera puede ver algo que está cifrado porque todos los algoritmos necesitan de una llave y esa llave es la que es secreta y sin esa llave no se puede desencriptar aunque tengas el algoritmo exactamente cómo funciona. En el ejemplo que vimos de sustitución de letras, simplemente es de que si se sabe cuál es el algoritmo, ya sabes que el algoritmo es simplemente cambiar una letra por una letra, ahí es más sencillo el poder descifrarlo porque no necesitas de una llave. Cuando ya tienes una llave, aunque tengas el algoritmo, no es tan sencillo. Claro, como ya habíamos dicho, un ataque de fuerza bruta o el simplemente probar todas las posibles llaves, eventualmente vas a dar con la que es, pero la verdad es de que los algoritmos fuertes del día de hoy, como son 3Ds y como es AES, que vamos a ver más adelante, pueden pasar, no sé, 100, 200, 300 años y no descifrarlos por el tamaño de la llave. Ahora bien, eso es tomando en cuenta la velocidad de las computadoras el día de hoy. 3Ds, por ejemplo, tiene 35 años en el mercado, o no en el mercado, simplemente tiene 35 años desde que se inventó y desde que se usa, y todavía no se puede romper. Es decir, si hace 35 años pones a una computadora a probar todas las posibles llaves, en ese momento, aunque fuera la computadora más potente del mundo, todavía no terminaría de poder hacerlo. Eso no quiere decir de que dentro de 30, 40, 50 años exista una tecnología superior que lo pueda hacer en cuestión de minutos. Pero por lo pronto los algoritmos son seguros, totalmente seguros, no es posible el romperlo de manera sencilla el día de hoy. Si hablamos de encripción en el modelo OSI, podemos encontrar encripción tanto en la capa de red, en la capa de sesión como en la capa de aplicación. En la capa de red el ejemplo es IPsec,
que es el que vamos a estar viendo por aquí. En la capa de sesión podemos tener SSL. SSL seguramente ya saben lo que es cuando nosotros entramos a una página de internet que es segura, por ejemplo, cuando haces un pago en un banco, cuando haces un pago por PayPal, cuando haces un pago en Amazon. Ese tipo de páginas utilizan por lo regular SSL. Otro protocolo parecido es TLS, que es el Transport Layer Security, que aunque en el nombre dice Transport, está en la capa de sesión. También en la capa de aplicación podemos encriptar, por ejemplo, correo, base de datos o mensajería. Por ejemplo, hay personas que utilizan mucho la encripción en el Messenger porque saben que en su empresa lo están monitoreando y hay software por ahí en internet. De hecho, hay uno de dominio público que puedes bajar y lo que hace es encriptar cualquier mensaje que mandas por el Messenger. Ese es de aplicación. La ventaja de usar IPsec es de que todo lo que pase por ahí, sea lo que sea, va encriptado, cualquier cosa, como lo vamos a ver más adelante. Es decir, un simple ping puede ir encriptado si utilizamos IPsec. Hablando de las maneras que se pueden hacer para poder romper el ciphertext, las podemos ver aquí en este slide. Las primeras dos que vemos son muy parecidas, el Chosen Plain Text Attack y el Chosen Ciphertext Attack. El Chosen Plain Text Attack, el primero que vemos ahí, es cuando el que ataca puede tener acceso al algoritmo con la llave. No sabe cuál es la llave, pero sí puede estar enviando texto, por ejemplo, y sabe qué texto está enviando y sabe qué es lo que resulta después de pasarlo por el algoritmo. Es decir, tiene el texto y el ciphertext. Tiene el texto común y el texto cifrado, tiene ambos. Entonces lo que puede hacer aquí el que está atacando es simplemente estar mandando datos y estar guardando qué es lo que manda, qué es lo que recibe de output, y con eso, con un análisis, puede darse cuenta cuál es la llave. El Chosen Ciphertext Attack es igual, pero la diferencia es de que el que ataca tiene el ciphertext y del ciphertext puede llegar al plaintext. Entonces es muy parecido. Ambos, para que el que ataca pueda tener acceso a ese tipo de cosas, debe tener acceso a la red, a un router que esté configurado con la VPN, por ejemplo. Si no tiene acceso a nuestra red, no puede hacer este tipo de ataque. El ataque del cumpleaños o el birthday attack, no crean que significa de que muchos ponen su fecha de nacimiento como llave, no. Lo que significa el birthday attack es de que utilizan estadísticas. Por ejemplo, la estadística del birthday attack dice que si tenemos a 23 personas en un lugar, hay un 50% de posibilidades de que al menos 2 personas tengan el mismo cumpleaños. Si en lugar de 23 personas tenemos 57 personas, la probabilidad de que 2 personas o más tengan el mismo cumpleaños es del 99%. Entonces, con esta estadística, hay algoritmos que tratan de encontrar llaves usando eso. El Meet in the Middle Attack no es como el Men in the Middle Attack que es algunos que ya hemos visto. Este es Meet en lugar de Men. Lo que sucede en esta parte es de que el que ataca tiene una porción del archivo no cifrado y también tiene una parte del cifrado. Entonces no tiene el mensaje completo, tiene solamente una parte, pero tiene de ambas cosas, tanto del cifrado como del no cifrado. Entonces lo que hacen también son algoritmos con los que empiezan a probar llaves, no todas las llaves, pero algunas, y en teoría se puede encontrar la llave. La verdad es de que cualquier tipo de ataques que estamos viendo aquí son muy difíciles de conseguir con los algoritmos que se usan el día de hoy, más bien con las llaves del tamaño que se usan el día de hoy. El que sigue, que es el Brute Force Attack, ese es el que es más peligroso, es el con el que pueden encontrar la llave con mayor, entre comillas, facilidad.
y simplemente es lo que ya les había comentado, es intentar cada llave de todas las llaves que puedan existir de todas las combinaciones. Eventualmente la podrán encontrar. La pregunta es cuánto tiempo se van a tardar en hacerlo. Las combinaciones, bueno, las estadísticas dicen que cuando pruebes el 50% de las combinaciones vas a encontrar la llave correcta. Es decir, no tienes que buscar llave por llave. Claro que existe una posibilidad de que sean las primeras llaves que pruebes, pero también existe una posibilidad de que sean las últimas. Entonces la estadística dice que el valor esperado es el 50% de las combinaciones. Este tipo de ataques, cuando se utiliza 3Ds o AES, como les había comentado, es no imposible, pero va a tardar bastante tiempo en que alguien que está atacando pueda encontrar la llave. Después tenemos la parte del Ciphertext Only Attack, y es cuando el que ataque solamente tiene el texto cifrado, solamente el texto cifrado, no tiene el correspondiente que es Plain Text. Y obviamente el último es al revés, el Non-Plain Text Attack es cuando el que ataca tiene el texto no cifrado, pero no tiene el cifrado. Obviamente estos tipos de ataques son mucho más difíciles de que tengan éxito. Ya viendo cuáles son los tipos de ataques que podemos tener cuando encriptamos información, debemos de saber cuáles son los features que debe tener un algoritmo de encripción. La número 1 es de que ese algoritmo sea resistente a los ataques de criptografía que existen, que fueron los que vimos en el slide anterior. También es muy importante que las llaves que soporte ese algoritmo sean variables y que sean muy grandes. ¿Por qué muy grandes? Porque si son muy grandes, significa de que si se utiliza el brute force attack, les va a tomar mucho más tiempo el poder llegar a la llave correcta. También deben de crear un efecto avalancha. El efecto avalancha significa de que si cambio una pequeña parte del texto normal al tiempo de cifrarlo, va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, si yo cifro la palabra Raúl, me va a dar, cuando lo encripte me va a dar un texto cifrado, pero si yo le pongo en lugar de Raúl, no sé, le pongo Raúl E, el simplemente de agregar una letra, lo que debe de hacer el algoritmo es de que el texto cifrado sea totalmente diferente. O si en lugar de Raúl cambio la A por la E, que diga Reúl, el texto cifrado también debe ser totalmente diferente al que dice Raúl. Ese es el efecto avalancha. Es importante saber también que hay muchas restricciones de importación y exportación de productos que utilizan algoritmos de este tipo. Por ejemplo, los routers Cisco que tienen encripción, que pueden utilizar 3Ds, por ejemplo, no se pueden enviar a todos los países. Hay restricciones que pone Estados Unidos para que este tipo de algoritmos no lleguen a manos de gobiernos enemigos de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, sí hay que verificar si queremos mandar un equipo de este tipo a algún país, debemos de verificar si no estamos cometiendo un delito al hacerlo o no, porque sí hay restricciones de exportación o importación. Una clasificación que podemos tener en los algoritmos de encripción son los simétricos y los asimétricos. La principal diferencia entre ambos es de que los simétricos utilizan la misma llave para encriptar y desencriptar. Los asimétricos utilizan una llave diferente para encriptar y una llave diferente para desencriptar. Los algoritmos simétricos son hasta 1000 veces más rápidos que los asimétricos, y esto se debe porque los asimétricos tienen fórmulas matemáticas más complejas. Por ejemplo, utilizan muchos factoriales y varias otras funciones matemáticas que hacen que sea mucho más lento. En la actualidad, los que más se utilizan son los simétricos porque son igual o más seguros que los asimétricos y son mucho más rápidos para poderlos implementar en un ruteador o en algún equipo. Los asimétricos sí son usados. Vamos a ver más adelante que al hacer una VPN con IPsec hay una parte, la primera parte cuando se crea la VPN es en base a algoritmos asimétricos, y después ya todo lo que es la encripción es
con algoritmos simétricos. Hablando de los algoritmos simétricos, donde, como ya vimos, la llave es compartida, es decir, la llave para encriptar y la llave para desencriptar es la misma, tenemos el DES, que utiliza 56 bits, el 3DES, que utiliza 112 y 168 bits, el AES, que utiliza 128, 192 y 256 bits, IDEA con 128 bits, y después tenemos los RC, que es el 2, 4, 5 y 6, el 6 utiliza hasta 256 bits, y tenemos el Blowfish, que utiliza de 32 a 448 bits. La verdad de las cosas es que los que más se usan son el 3DES y el AES. Algunas implementaciones que yo he visto utilizan DES. La verdad es de que el DES es muy inseguro. 56 bits son muy poquitos para la encripción. Para encontrar la llave de 56 bits es relativamente sencillo, no toma tanto tiempo. Entonces la recomendación es utilizar 3Ds o AES. Ahora bien, pueden ver el de 2040 de RC5, pero no es tan confiable como 3Ds o como AES, aunque sean más pequeños. Entonces la recomendación va a ser usar 3Ds y AES. 3Ds lleva como 30-35 años ya que existe y se ha probado de que es un algoritmo muy seguro. AES es relativamente nuevo, pero bastante gente sí le tiene confianza a este algoritmo de AES. Entonces yo he visto muchas implementaciones de AES, por ejemplo en bancos. 3Ds también la he visto bastante en bastantes empresas. DES la he visto en algunas, no en muchas, pero la verdad es muy inseguro. En cuanto a las técnicas de encripción de los algoritmos simétricos, podemos encontrar los que encriptan en bloques y los que encriptan en stream. El que encripta en bloques significa de que siempre toma un bloque del mismo tamaño, por ejemplo, toma bloques de 512 bits, por ejemplo, e encripta los 512 bits, es decir, encripta de 512 en 512 en 512. En cambio, los stream ciphers lo que hace es encriptar bit por bit. Entonces, esa es una diferencia entre ambos. Obviamente es más rápido hacerlo por bloque que hacerlo por bit a bit. Hablando más de los algoritmos de encripción simétricos, como ya les había comentado, son los que más se usan por la velocidad y porque tienen menor overhead matemático. Una cosa lleva a la otra. Tienen menos overhead matemático, entonces son mucho más rápidos. Otra cosa interesante es de que la encripción es más fuerte que los asimétricos. El espacio que utilizan de las llaves es 2 a la 256, hablando de AES, por ejemplo. Entonces, hablando de AES en particular, puede haber 1.5 por 10 a la 77 llaves diferentes. Entonces, el poder romper eso es con un ataque de fuerza bruta, va a tomar mucho tiempo. Es por eso de que los algoritmos de encripción simétricos son los que se utilizan en la actualidad. Vamos a ver un poco más a detalle los algoritmos que se utilizan con mayor frecuencia. Tenemos el DES. DES significa Data Encryption Standard. Aquí Cisco nos dice que es el que es usado o es el que es más usado. La verdad de las cosas es de que no es cierto, es el 3DES. Pero bueno, como vamos a ver, el algoritmo es muy parecido, el de DES y el 3DES. Opera en modo de bloque y los bloques son de 64 bits. Como ya vimos, tiene funciones matemáticas muy simples por ser simétrico. Es muy fácil implementarlo y acelerarlo en hardware. Esto lo que nos dice es de que existen módulos para roteadores, para firewalls como el ASA, que ese módulo en particular de hardware lo que hace es acelerar este tipo de operaciones de encripción. ¿Cómo es la llave de DES? La llave de DES es de 64 bits, pero solamente 56 son usadas para la encripción, los otros 8 bits son para paridad, entonces realmente es de 56 bits, no de 64. En el modo de operación puede ser en block ciphers.
y utiliza un grupo de bits con una transformación que no varía. Ahora bien, tenemos el modo SB y el modo CBC. El EBC es el Electronic Code Book y utiliza la misma llave de 56 bits para encriptar serialmente todo el texto. La verdad es de que esto no es muy seguro, entonces es por eso que existe el Cipher Block Chaining, que se llama CBC, y la encripción de cada bloque, además de la llave de 56 bits, depende de los bloques anteriores. Lo que se hace es una operación de XOR, y básicamente es la implementación de Cisco. Es decir, cuando vean que es un equipo Cisco que está utilizando DES o 3Ds, está utilizando CBC. La parte de Stream Cipher es, como les decía, que opera en dígitos individuales uno por uno, y la transformación varía en la encripción. Lo interesante aquí es de que el cifrador utiliza el texto cifrado anterior y también utiliza la llave para generar un stream de bits que son random. Ahora es pseudo random porque una computadora, por increíble que parezca, no sabe hacer números al azar. Existen algunas funciones para que lo hagan, pero realmente no son tan al azar. Una computadora no está hecho para hacer eso. Tenemos también que utiliza el Cyber Feedback, que es el CFB, que es similar al CBC. Puede encriptar cualquier número de bits, incluyendo de uno por uno. Y tenemos el Output Feedback, o OFB, y básicamente el ciphertext o el texto cifrado es generado desde un bloque de bits, que también se utiliza la función de XOR, pero el XOR se hace con el plain text. Todo esto sí debemos de saber para el examen, todo lo que viene en este slide. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da Cisco para implementar DES? Una es de que las llaves las cambiemos frecuentemente. Si ya sabemos que DES es fácilmente, que se puede romper fácilmente con un ataque de fuerza bruta, lo que nos dice Cisco es que por lo menos estemos cambiando las llaves frecuentemente. La otra es de que debemos de usar un canal seguro para intercambiar esas llaves. Utilizar CBC, que como vimos, todas las implementaciones de Cisco utilizan CBC. Y la última es usar llaves fuertes. Hay algunas llaves que no son tan fuertes y que son más fáciles de adivinar que otras, entonces usar llaves fuertes. ¿Qué es una llave fuerte? Pues es una cadena de bits, cadena de caracteres sin sentido. No ponerle, por ejemplo, Cisco, no ponerle Cisco 1, 2, 3, no ponerle tipos de esas cosas como llaves, poner algo como I8, 7, signo de pesos, 3, 4, se abre paréntesis, D1, algo así que no tenga sentido, es una llave muy fuerte. 3Ds o Triple Ds o Triple Data Encryption Standard es muy parecido al DES. Aquí dice que es el mismo algoritmo que DES y sí es cierto y no es cierto. Es casi idéntico. La diferencia es de que utiliza algo que se le llama EDE, es decir, encripta, decripta y encripta. Si queremos cifrar un mensaje, ese mensaje se encripta con una llave de 56 bits. Después se desencripta con una llave diferente de 56 bits. Esto de decriptar no significa que lo que vamos a desencriptar o el resultado de la desencripción va a ser el mensaje original, porque como estamos usando una llave diferente, entonces el resultado no va a ser lo que habíamos encriptado en un principio. Entonces lo encripta con una llave, después el resultado lo desencripta con otra llave y después lo vuelve a encriptar. Por eso se le llama 3Ds EDE. Como dice abajo, cada paso utiliza una llave diferente de 56 bits. Al final vamos a tener una encripción de 168 bits. Ahora bien, veíamos que 3Ds puede ser de 168 bits o de 112 bits. Si en el primer paso y en el tercero, es decir, cuando encriptamos, utilizamos la misma llave, entonces la encripción es de 112, no es de 168. Es decir, si encriptamos con la llave 1, desencriptamos con la llave 2
y volvemos a encriptar con la llave 1, entonces van a ser 112 bits. Si encriptamos con la llave 1, desencriptamos con la llave 2 y encriptamos con la llave 3, es decir, tres llaves totalmente diferentes, entonces ahí sí estamos encriptando con 168 bits. Otro protocolo de encripción es el AES, el Advanced Encryption Standard. Este algoritmo también se le conoce como Rignall Cipher. Ese tipo de algoritmo utiliza una llave de longitud variable. También utiliza un bloque variable cuando va encriptando, que puede ser de 128, de 192 o de 256 bits. Es muy fácil implementarlo en hardware y en software. Es una muy buena ventaja que tiene el AES. Otra ventaja que tiene el AES es de que la encripción es más fuerte que el 3DS y que corre más rápido que el 3DS. Entonces AES es una recomendación para implementarlo en nuestras redes. La única desventaja que tiene es de que AES es más nuevo. 3DS ha sido analizado por más de 30 años y el día de hoy se considera como un algoritmo muy seguro. AES no es tan viejo, entonces no se le han hecho tantas pruebas y es por eso de que hay gente escéptica de usar AES y prefiere usar un algoritmo que ya está más probado. Un algoritmo más que vamos a ver, que la verdad es de que yo jamás lo he visto implementado, pero no por eso significa que no se use, es el SEAL o Software Optimized Encryption. Está basado solamente en software. Por lo general se usa para encriptar discos duros. Está soportado por el Cisco iOS cuando se utiliza IPsec. Tiene menos impacto en el CPU que cualquier otro algoritmo basado en software. Para que lo pueda soportar el iOS debe de ser un sistema que tenga el K9, que el iOS diga K9. Si el iOS no dice K9, no va a ser soportado. Ahora bien, este algoritmo en particular, si nosotros tenemos, como les decía, hay módulos de aceleradores de VPNs o aceleradores de encripción, que es un módulo de hardware que se le pone a un router o a un firewall. Si tenemos este tipo de hardware en el router, no va a funcionar este modo de encripción. Entonces eso es importante el saberlo. Para poder utilizar este algoritmo, si tenemos un acelerador de encripción en el router o en el equipo, debemos de quitarlo. El Reverse Cipher Algorithm, o RC como se le conoce, sabemos que hay de varios sabores, ha ido evolucionando, ha ido mejorando. Tenemos el RC2, el RC4, el RC5, el RC6. El RC6 es el que es más fuerte el día de hoy y es muy similar al AES. El RC2, lo que debemos de saber es de que maneja un cifrado con la llave variable, del tamaño variable, es decir, no siempre es del mismo tamaño. RC4 por lo general se usa para encriptar archivos o discos duros y también para SSL. RC5 utiliza, además de una llave de tamaño variable, también el bloque es de tamaño variable. Y RC6 es muy similar a AES. Otra vez, por lo regular en las implementaciones se utiliza 3DS y AES. ¿Cómo seleccionar cuál algoritmo nos conviene? Lo que nos dice Cisco es que debemos de ver qué es lo que dice la comunidad experta, qué es lo que dicen los expertos, cuáles debemos de usar, cuáles no debemos de usar. Debemos de saber también que cualquier algoritmo puede ser cifrado, o cualquier llave de encripción puede ser cifrada usando un ataque de fuerza bruta. Los recomendados son DES, 3DS, IDEA, RC4 y AES, siendo AES el más fuerte. No sé por qué siguen recomendando DES. La verdad es de que, como les comento, es un algoritmo que sí puede ser roto fácilmente con un ataque de fuerza bruta. Pero lo que sí es cierto es de que el AES es el más fuerte. Con la única desventaja, como les comentaba, de que es un algoritmo relativamente nuevo
y que no ha sido tan probado como 3Ds. Hablando de la administración de llaves, debemos de tener en mente que debemos de saber generarlas, verificarlas, guardarlas, intercambiarlas y por último destruirlas. La primera parte, la generación de llaves, por lo regular las genera el mismo equipo, el mismo router. Esto es para que no sea la llave no sea tan débil, para que sea más fuerte. Entonces, por lo regular las generan los routers que se están comunicando por medio de IPsec. De cualquier manera, es una buena práctica el verificar la llave, de que no sea una llave que sea débil. Entonces hay que verificar las llaves. El cómo guardarlas es algo importante. Por ejemplo, si hay sistemas en los que se guardan en memoria, un troyano puede tener esa llave, puede poder tener acceso a esa llave. Para poder tener una comunicación, obviamente de un router a otro router con encripción, ambos deben de tener la llave. Entonces, al tiempo de intercambiar esa llave, debemos de saber cómo hacerlo para que sea seguro, porque si lo estamos haciendo por internet, por ejemplo, y cuando estamos intercambiando llaves no lo estamos haciendo de manera encriptada, entonces podemos tener que alguien nos robe esa llave. La parte final es la de revocación y destrucción. Revocación significa que cuando una llave cambie, avisarle a todo el mundo o a todos los sistemas o a todos los routers de que esa llave cambió y que ya hay una nueva, y destruir la llave anterior para que nadie tenga acceso a las llaves que hemos usado. Con esto concluimos la primera parte de teoría de VPNs. Hay una segunda parte más de teoría de VPNs, no hemos terminado, y después ya vamos a pasar a configurar los equipos. La parte de teoría es importante para el examen. La verdad es de que en la vida real muchas personas saben hacer una VPN sitio a sitio, pero no saben todo lo que está detrás, no saben cuál es el mejor algoritmo de encripción y solamente utilizan el primero que se les ocurre o el que siempre han visto que está implementado, pero no saben el por qué. Entonces, sí es importante saber todo lo que hemos visto en la parte teórica, tanto en este tema como en el tema que sigue, porque si no lo pueden preguntar en el examen.